¿Qué? No, se me Hace un rato le mandé el teórico 3. Sí. Ahora vamos a terminar el teórico 2. Se lo mandé el 3 para que lo vayan teniendo. Si ahora podemos empezar o hacer un pantallazo. Porque la semana que viene, creo que el miércoles sería base de algo así, ¿no? Sí. Miércoles y jueves y viernes. Para el milagro, dice, ahora se van todos. Bueno, perdón, los creyentes, pero... Se van a peregrinar. Chicos, después del teórico del 3, viene el parcial. Acuérdense que es una materia cortita, no cortita, larga, cuatrimestral, y que están avisados. Y esta vez no va a ver que tengo un parcial de la otra materia. Ahora estoy primero yo. ¿No? ¿El 20 sería? Se tiene fecha y todo eso. No, la semana del 20, el 21, ¿no? ¿No es miércoles 21? No. 20. ¿20? No, la semana que viene, la que sigue el 20. 27. Así que esperen, pero está la fiesta del estudiante que tiene su semana. De mi cumpleaños. La dicen de la reina, ¿qué hace? Vamos a hacer fiesta este año, así que vamos. Ñom. Bueno, hagamos un pequeño repaso de lo que vimos en el teórico 2. La clasificación, acuérdense de estudiarla bien y tenerla bien clara. ¿Quién abre un poquito la ventana? Sí, cierra esto. Ahora se me queja que hace calor, no sé qué. Clasificaciones que teníamos en protozoarios y metazoarios. Y bueno, ahora tenemos el grupo de los protozoarios en este teórico. ¿Y qué son los protozoarios? Una ameba. ¿Pero qué son? Un virus. Después se piensan que el profe llega acá, ¿verdad? ¿Qué son los protozoarios o protozoos? Parásitos unicelulares. Muy bien, gracias para acompañarme. Es tan simple. Parásitos unicelulares. Habría. Ahora sí, ¿cómo lo clasificamos? ¿En qué grupo están divididos? Ameba. Amebas. ¿Qué más? Cilio. ¿Qué más? Fuerte. Esporosos. Bien, ¿qué características tienen las amebas? Vamos repasando y qué hago para el parcial ya. Ni siquiera No tienen pared celular, no tienen forma. Son pseudópodos. ¿Son pseudópodos? Emite el pseudópodo y eso le permite movilizarse, trasladarse. Tienen como patín. Tienen patita, dice. Claro, pseudopiel significa, ¿no? Podos. Sí.
¿Y qué más? ¿Cómo se desplazan? Movimiento omevoide. ¿Por? Movimiento omevoide. ¿Cómo se alimentan? ¿Cuál es su ciclo vital? De quiste. Quiste. ¿Qué es un quiste? Con El huevo. huevos. ¿Para qué sirve? Para transportar. Para pasar de un huésped a otro. ¿Para? Pasar de un huésped a otro. Más o menos. Pero más que eso. Para protección. También, De la condi- ¿cómo se llama eso? Una estructura de resistencia. ¿Y cuál es la otra forma del ciclo vital? Trofozoito. Trofozoito. ¿Y el trofozoito qué es? Una forma madura. Muy bien. Forma adulta del parásito. Una forma adulta. ¿Qué características tiene el trofozoito? ¿Qué? Fuerte. ¿Alguien por ahí dijo? ¿Se puede? Se reproduce. Muy bien. ¿Qué más? ¿El trofozoito lo encontramos fuera del huésped? No. No. ¿Sabes? Pero no sobrevive. ¿El quiste lo encontramos fuera del huésped? Sí. Bueno, ustedes dando ejemplos. De los ciliados, ¿qué características tienen? Son como. Tienen cilios. Tienen cilios, claro, son ciliados. Bien. ¿Y cómo es su ciclo vital? No está ahí, pero dedúzcanlo. Su ciclo vital. Deduzcan. En base al anterior. El mismo. En quiste y trofozoito. Exactamente. Tiene un quiste, la forma quística y el trofozoito. Otro grupo. El mastigófaro. O flagela o flagelado. Bien. La característica principal de esto es que tienen un flagelo. Flagelo. Ejemplos. El triposoma. ¿Cuál? El triposoma. Trypanosoma. Tripanosoma. ¿Causante de qué enfermedad? De Chagas. Sí. La enfermedad de Chagas más. ¿Qué características tenía la enfermedad de Chagas? Tiene, por hecho. Afectada en la parte del corazón. Bien. Tiene afinidad por el músculo cardíaco. ¿Cómo se transmite? Por vector. Que pica y defeca a la misma vez. ¿A través de quién entonces? De Vector. ¿Dónde tiene el vector del parásito? En el El intestino. estómago de la vinchuca, en el intestino. Bien. ¿Quién dijo el intestino? Esa es la palabra correcta. Bien. ¿Cómo se diagnostica el Chagas crónico? El Chagas agudo, se lo expliqué el otro día, sí, supongo que tomaron nota. ¿Cuál? ¿El agudo o el crónico? El agudo. No. ¿Qué es? Como una adivinanza. Ay, creo que no me acuerdo. ¿Cuáles son las etapas del Chagas? ¿En el agudo? No, crónico. ¿Ah? El crónico busca anticuerpos, ¿no? ¿Por qué buscar en el crónico? Porque ya está instalado, digamos, pero no, en la sangre no tengo que buscar la reacción del anticuerpo, es decir, que ya está. Porque cuando está en la sangre todavía no empezó a producir anticuerpos, porque estamos en Chagas agudos. Chagas agudo, entonces, ¿cómo diagnosticamos?
Con métodos directos y indirectos. Directo. Buscamos el parásito en la sangre. Puede ser por un extendido. Y en el Chagas crónico, entonces, lo diagnosticamos mediante métodos indirectos. ¿Cuáles? ¿Qué son? ¿Qué métodos son? ¿Qué métodos Método son? indirecto. ¿Ah? Método indirecto. Bien, indirecto, pero ¿por qué? ¿Qué técnica utilizan? Elisa. Elisa, ¿qué es una Elisa? Además de ellos, digamos. Además de Elisa y Fita adentro, ¿pero qué son? ¿Métodos basados en qué? ¿Eh? ¿Citológico? No sé. Para detectar los anticuerpos. ¿Tiene una materia? Para detectar los anticuerpos. Inmunoquímica, prueba inmunoquímica. Otra cosa por el genio. Vamos a necesitar la porque si decimos que está produciendo anticuerpos, obviamente la única forma de detectarlo es mediante métodos que utilicen antígenos que van a unirse a ese anticuerpo y van a dar una reacción como la ELISA, como el IFI, como el HAI, que es la hemoaglutinación. Los otros parásitos del otro grupo es el que sigue. Esporoso. Esporosos o esporozoarios. ¿Qué características tienen? Página 18. ¿Qué son? Tienen forma de jugar y carecen de signo. Exactamente. Son esporas. Pues es esporoso. ¿Qué características tienen? Principal. Carecen de cilios y flagelos. Exactamente. ¿Y qué flor? Toxoplasma gondii. Toxoplasma. Bueno, en la otra página, en la página que sigue estaba el listado de los principales protozoarios. Y acá pasamos a la forma evolutivas. Que tenemos el trofozoito y el quiste, que ya lo hablamos. El trofozoito entonces la forma Adulta. ¿cuál? Adulta. Adulta, hablando más Maduro. específicamente. ¿Qué características tiene el trofozoito? ¿O qué? Ahí lo tienen escrito. Masa ameboide incolora. Sus movimientos son lentos, con formación de pseudópodos anchos, cortos y con escasa producción. De los protozoarios en general. Acuérdense, la forma evolutiva de los protozoarios son el quiste o el trofozoito. No, y el trofozoito. El quiste es la forma de resistencia, es la forma que permite que se propague el parásito, y también es, acuérdense bien eso, la forma infectante. Cuando el problema de la forma infectante de un protozoario es el quiste, y el trofozoito es la forma adulta, y es el que se reproduce, el que se alimenta. El quiste no, el quiste es como un huevo, digamos, es estático, no tiene ningún tipo de relación con el ambiente, porque es una estructura viva que está encapsulada, que no tiene ninguna conexión con el medio ambiente. O sea, ya tiene una reserva alimenticia adentro del quiste. Fíjense ahí en el esquemita que tiene. Para mí esto. Bueno, ustedes saben que tiene el quiste. Adentro está la forma viva, digamos, o sea, la célula que se va a desarrollar, y acá está la cápsula, o la cubierta. Y acá tiene una reserva, obviamente, una reserva alimenticia de que se van a nutrir cuando empiezan a crecer, a desarrollarse, se van a nutrir de eso. No hay una conexión entre el ambiente y el interior del quiste. Y la forma evolutiva entonces es la que se va a reproducir. Esa es la gran diferencia que tienen que saber para el final, para el parcial y para toda la vida. ¿Cuál es la diferencia entre un quiste y el trofozoito? Dentro de esto sí, ya vamos a ver igual, pero para que no se me olvido, el único parásito, el protozoario que no se reproduce de esta forma, o sea que no presenta forma quística, es la tricomona, ¿sí?
El tricómono se divide por división binaria. No presenta forma quística. Después teníamos acá bueno, el esquema del aparato digestivo. Y esto se ve dejado para que lo lean, ¿no? También le expliqué lo del ciclo de la Entamoeba coli, que en realidad es el ciclo de casi todos los protozoarios. Lo único que por ahí le va a variar va a ser en la forma del trofozoito o en el contenido de núcleos. Fíjense ahí, nosotros vemos que hay una página 22. Igual ya lo hemos visto la otra vez. Tiene la parte en la que la mitad de arriba, que es digamos la que se produce dentro del ciclo, que es la parte del ciclo que se va a producir dentro del organismo, y la parte de afuera que va a ser en el exterior, digamos, cuando el parásito fue eliminado al exterior bajo la forma de ¿qué? ¿De quiste? De quiste, pues justamente la forma de resistencia. Entonces, la forma de lo que está abajo, que es el medio ambiente externo, va a estar bajo la forma ¿De quiste? quística. Y arriba vamos a tener la forma del trofozoito. Entonces, bueno, ese ciclo lo entienden, ¿no? Por lo menos se toman el trabajo de leerlo. ¿Alguien no lo entiende el ciclo? La última vez que lo puedo explicar, después me olvido. ¿Lo entienden todos? Explique, profe, por favor. No sé si todos lo entienden. Entonces, sí, cada vez que va a ver. A ver, No, yo sí, porque vengo. para no dibujar, ¿alcanzan a ver el fondo ahí, chicos? ¿No? Sí. Bueno, acá tenemos. Se supone que el quiste ya fue eliminado acá en la materia fecal, en el exterior. ¿Ven seguro el fondo o no? Sí. Bueno, ahí qué va a pasar. Cuando el quiste ya está en el exterior, va a madurar, digamos, o sea, va a ser eliminado de forma inmadura y ahí va a empezar a madurar hasta llegar a un quiste. En un proceso directo va a obtener los 8 núcleos, o sea, vamos a tener 8 hijitos dentro del quiste. Sería como un huevo que va a dar 8 politos, como jardín. Y la otra forma va a ser inmadura, pero en el exterior va a empezar a madurar. Vamos a tener una división. Acá ya salió al exterior con la división completa. ¿Veis que tiene los 8 núcleos? Nada más que están como desordenados y inmaduros. Y acá lo que va a pasar es que el quiste va a salir con los núcleos todavía inmaduros. Ese núcleo se va a dividir en el exterior ya, o sea, va a pasar dentro de la cápsula, pero afuera del organismo. Vamos a tener, fíjense que acá tienen 2 núcleos. Después esos 2 núcleos se dividen a su vez cada uno en 2. Vamos a tener 4, que son los que están acá. Y esos 4 cada uno se va a dividir a su vez en dos más y vamos a tener el quiste ya de 8 núcleos. ¿Lo entienden? Entonces lo que decía que la forma de arriba va a ser la forma trofozoito y la forma de abajo la forma quística. Este quiste que ya quedó maduro, digamos, va a ser la forma que se va a ingerir, o sea, la forma que va a llegar al organismo, va a llegar hasta el aparato, vamos a introducir al aparato digestivo. Los líquidos digestivos van a hacer que van a disolver la cubierta, pero antes de eso, fíjense que acá tenemos que se va separando. ¿Ves? Esto es esquemático, en realidad serían 8, le saldrían como 8 hijitos, o sea, esto se divide en 8 trofozoitos en realidad. Nada más que se va a separar primero cada uno, o sea, le va a salir acá uno con este quiste va a madurar. Acá se va a salir un futuro trofozoito, porque ya se disolvió la cubierta esta, otro. Nada más que ellos tienen pegado y es solamente uno solo, pero van a ser 8 al final. O sea que de un quiste yo voy a tener 8 trofozoitos, ¿se entiende? Entonces nada más que acá está simplificado en uno solo. Y después cuando tenemos la parte, va pasando el tiempo, se va separando, y acá ya tenemos el trofozoito que ya está adulto, digamos. Ya fíjense que cambió la forma, ya tiene un solo núcleo. Y ese trofozoito se va a volver a enquistar y va a volver a salir al exterior de distintas formas. El
trofozoito va, digamos, el quiste ya maduro o el quiste que se va a madurar en el exterior. ¿Te entiende ahora o no? No es nada complicado. Y si por ejemplo tuviese 4 núcleos, ¿cuántos trofozoitos debe tener? 4 ejemplos de la sangre. Y así van a ir, cada uno tiene su diferencia. A esto nos habíamos quedado el otro día, creo que fue el último que vimos, no sé si con ustedes o con otros chicos. El ciclo de vida tiene un trofozoito, ese trofozoito que va a pasar esto es lo que hablamos acá. El trofozoito va a pasar al quiste y en este caso tendremos un quiste inmaduro a medida que va digamos, transcurriendo el tiempo y en el exterior o sale directamente maduro, vamos a tener la forma, según esto es genérico, o sea, para la mayoría de los parásitos, pero hay algunos parásitos que directamente sale el quiste maduro y pasa después, cuando ingresa al organismo, pasa al trofozoito. Y hay otros que van a presentar la forma prequística y la forma quística, ¿se entiende? O sea, van a salir como quistes inmaduros, que sería como un prequiste, y después del quiste maduro. ¿Qué es lo que tienen ahí abajo en la explicación de cada uno? El trofozoito, que es una masa ameboide, que es lo que caracteriza, digamos, a la forma adulta, y después tenemos el prequiste. Después del prequiste tenemos un quiste inmaduro, después del quiste maduro, el metaquiste y el trofozoito metaquístico. O sea, esa es la secuencia que tienen ahí, la que va a ir pasando. O sea, hemos dicho que teníamos el quiste y el trofozoito. ¿Sí? En el pasaje de quiste a trofozoito podemos tener distintas etapas que son las que están ahí escritas en el teórico. Trofozoito, prequiste, quiste inmaduro, quiste maduro, metaquiste y trofozoito maduro. ¿Estamos? Ahí tienen para que estudien las características de cada uno. Patogénesis se transmite en forma de quiste viable que llega a la boca por contaminación fecal. Si se deglute, o sea, una persona que fue al baño y tocó una materia fecal que tenía quiste, se lleva la mano a la boca, o toca un alimento, toca un alimento y viene alguien, consume ese alimento que tenía el quiste ingresa al organismo y ahí sigue todo el proceso, todo el ciclo. Por eso le decía que ahora estamos insistiendo tanto con la manipulación de alimentos. Más que nada este tipo de parásitos se contaminan, ya digo, se contagian por la mala manipulación de alimentos o por la mala higiene de las manos. Bueno, puede ser un parásito que la luz intestinal, no patógeno, no produce síntomas. A ver, hay algunos parásitos que al llegar o sea, pueden pasar, digamos, a hacer el ciclo, pasar a trofozoito, o sea, pasa por la parte digestiva sin producir síntomas. Y hay otros que van a producir, incluso también depende de qué dependía de que un parásito o un microorganismo enferme a una persona. ¿De la respuesta inmune? De la respuesta inmune, o sea, del estado general de la persona, del huésped en este caso. ¿De qué más? ¿De? ¿Sin miedo? ¿No escuché? ¿De qué? De la higiene. De la cantidad ingerida, de la concentración. De la cantidad ingerida. De la higiene se va a ser una fuente de contagio, digamos, pero no es una causa es una causa evitable, digamos. Pero para que se produzca la enfermedad, ya no lo evitaste, ya llegó al organismo. Entonces va a depender del estado inmune del paciente, del huésped, va a depender de la cantidad, en este caso, de quiste ingerido, porque quizás la cantidad de quiste que se ingiera sea insuficiente como para llegar a enfermarnos.
el mismo organismo alcanza a destruirla, pero ahora si ingerimos un montón de quistes, realmente es más probable que algunos de ellos sobrevivan y lleguen a producir la infección. Entonces hay algunos que no producen síntomas y otros que sí. Por algunos porque no son patógenos, porque lo ingerimos, digamos, se produce el desarrollo, digamos, de ese parásito, se elimina por materia fecal y así está. Pero en otros casos hay algunos que son patógenos, pero lamentablemente acá tenemos que ver solamente los que son patógenos. ¿Cómo se diagnostican si son parásitos digestivos? Mediante un copro. Como son parásitos unicelulares, ¿qué otro tipo de cosas se puede hacer? Compro parasitológico. Copro parasitológico, además de eso. Extendido. Escobillado. No creo. Son unicelulares, son protozoarios. ¿Qué más podemos hacer? Son células. Extendido. Puede ser un extendido también, pero no es difícil. Vamos a hacer un cultivo. Acuérdense que hemos visto que algunos son bacterias, entonces podemos hacer un cultivo si son parásitos unicelulares. Hacemos crecer una colonia como para que, lo hacemos reproducir en algún medio como para poder identificar la presencia de esto. Bueno, después también por relación hay distintos tipos de diagnóstico que lo van a investigar después ustedes y lo van a exponer. Después, bueno, la prevención, creo que te lo hablamos al comienzo también, recién nos acabamos de decir con el tema de tenemos la buena hacer la higiene, todo eso lo que está comprendido en el Código Alimentario como las 5 claves de la inocuidad. Y entre ellos está bueno, la higiene, la cocción, la conservación, por lo menos entre de eso. Después tenemos acá la entamoeba histolítica, también este es uno de los parásitos que creo que le alcancé a decir otra vez que producen hemorragia. Hay dos tipos de entamoeba. La entamoeba coli, que es como más leve, casi como asintomática, y la entamoeba histolítica, que es digamos, un poco más invasiva, más peligrosa, digamos. Después tenemos, bueno, ahí está, tiene unos dibujitos para que diferencien en la página 24, lo estoy diciendo. Fíjense que ahí tenemos un quiste de entamoeba, hay una foto del quiste que está en la primera página, dice trofosodito. Bueno, ahí muestran un poco, dice trofosodito conector de eritrocitos, son células que fagocitan glóbulos rojos. Después tenemos acá en el esquema, ahí ya tienen el trofosodito, fíjense la diferencia que hay entre el trofosodito y el que está al lado, que es el quiste, o sea, la forma adulta, o la forma, fíjense la cantidad de núcleos que tiene, es característico del quiste de entamoeba, que son 4. Ahí abajo de ese está la foto, es lo que se ve, digamos, en una muestra de materia fecal. Fíjense que ahí, o sea, no se lo nota bien como en el esquema, pero ahí están los núcleos. Y la diferencia con los quistes Yares, por ejemplo, es que los quistes Yares son 4 también, pero están todos bien acomodaditos los 4. Acá están como desordenados. Y el trofosodito, fíjense, está la foto ahí en la página de abajo. Es una foto de una muestra de materia fecal con los quistes de entamoeba. Acá también había puesto un esquema de la entamoeba de otra variante también. Eso se la dejo para que la lean. Y son diferencias por ahí mínimas que hacen más al ojo bioquímico que en esto ustedes lo que más van a hacer va a ser procesar la muestra y preparar el extendido o en el portaobjeto la muestra para que el bioquímico la vea. Quizá a alguno le toque hacer el extendido, digamos, ver el microscopio, no creo, pero
por la duda. Es importante que ustedes por lo menos sepan que existen este tipo de parásitos y que se diferencian más que nada en el contenido en este caso, en la forma del quiste. Los trofosoditos son difíciles de encontrar y lo que más vamos a encontrar es conocer la forma de resistencia, porque puede ser que el trofosodito está más en la parte alta, digamos, del aparato digestivo y no va a servir tanto en la S. Algunos sí, pero no es, digamos, la forma predominante y lo que más vamos a encontrar. Porque las mismas bacterias se encargan de degradarlo. Pueden ser que son parásitos que se encuentran unicelulares y que están en la materia fecal. Usted sabe que la materia fecal está superpoblada de bacterias, entonces las bacterias compiten con estos parásitos y como son unicelulares, como que están a la misma altura, digamos, entonces lo llegan a destruir, pero no van a destruir el quiste. El quiste va a ser la estructura resistente. Entonces, cuando yo hago el copro parasitológico, que es el análisis de la materia fecal, recogida en varios días, y voy a buscar, digamos, los huevos los quistes en esa muestra. Bueno, acá también les dejo más para que lean. Vamos a pasar al otro tipo de parásitos. Fíjense que todos tienen lo que vamos a hablar al comienzo, leyendo en la página 28. Tenemos otro tipo de parásitos también muy comunes que se llama Endolimax nana. Ahí están las características. Y acá en la foto está la característica del quiste. Fíjense cómo es el quiste, a diferencia de los quistes que vimos hace un rato. Que bueno, es un poco, cada bioquímica ya se va haciendo el ojo, digamos, con esto. Pero como son más que nada parásitos unicelulares, van a ser combatidos más que nada con mebendazol, o sea, el antiparasitario va a ser genérico para todo ese grupo. Lo que va a interesar al médico es, yo no le voy a decir al médico que tiene un parásito que se llama un protozoario. No se hace un informe de si encontramos protozoario. Se pone la presencia de qué parásito se sospecha que es, o por lo general uno está casi seguro, digamos, que el parásito que encontró es. Cuando uno recién comienza encuentra un montón de parásitos, en realidad no son parásitos, son artefactos, se llaman. Son elementos parecidos a los parásitos, pero nada que ver. O sea, por ahí que son partículas de polen, o por ahí el talco a veces da mucho, por eso se recomienda que no se utilice talco durante la muestra, la toma de muestra. Bueno, tiene las características de la Endolimax nana. Trofosoditos son unicelulares, con núcleo de cabeza de cromatina, eso no importa mucho, y también presenta forma quística. Comensal del hombre, es un parásito exclusivo del hombre. Y fíjense acá la característica que dice que generalmente no causa daño, aunque se notifica casos clínicos de diarrea crónica o enterocolitis asociada a su presencia. Es una ameba enana, midiendo hasta 10 micrómetros. O sea, este es uno de los ejemplos que, cuando yo decía que hay parásitos que son por lo general inofensivos, acuérdense siempre de lo que les decía el otro día, que por ahí hay pacientes que están inmunosuprimidos y por más que el parásito para nosotros es inocuo, o sea, no hace nada, la persona que está inmunosuprimida sí le va a producir algún síntoma, alguna molestia o daño. Más que nada la enterocolitis o sea, son diarrea, más que nada lo que produce. Estos también son todos, yo lo que se los puse es para que vean la diferencia entre los distintos quistes y trofosoditos, para que más que nada le quede que, si bien hay un grupo grande dentro de lo que son los protozoarios, que la mayoría, como decía casi todo, excepto la tricomona, tienen la reproducción a través de quistes. O sea, el ciclo de vida tiene el trofosodito y el quiste.
no me interesa que sepan tanto, digamos, las medidas, todo eso la puse como formato para el título informativo, pero aparte no creo que se vayan a estudiar todo eso. Bueno, le voy a tomar entonces la medida de los quistes de esta mueva. Bueno, aquí hay otro ejemplo de otra hidra mueva, se llama. Fíjense cómo son los trofozoitos y cómo es el quiste. O sea, más que nada para que vean las características de los quistes, digamos, de los protozoarios. Después otro de los parásitos es muy conocido y que también puede llegar a producir muchas diarreas, náuseas, dolor abdominal, todos los síntomas generales. Por general, las parasitosis tienen síntomas comunes que son esos de diarrea, dolores de estómago, algunos pueden presentar fiebre. Y el caso este es la Blastocystis hominis, que también digamos un parásito que se lo encuentra más que nada digamos, en la parte digestiva. Ahí tienen también las características para que las lean, por lo menos que las lean. Fíjense que acá dice, bueno, que cumple el blastocystis, o sea, que no causa enfermedad. Algunas personas que experimentan diarrea, dolor abdominal u otros problemas gastrointestinales tienen en el organismo blastocystis o blastocystis en sus heces. Sin embargo, por lo general, los organismos de blastocystis simplemente viven en el tracto digestivo de una persona sin causar daño. Eso obviamente, salvo la excepción de las personas que presentan inmunodeficiencia los síntomas ahí los tienen: diarrea, náusea, dolor abdominal, hinchazón, exceso de gases, pérdida de apetito, pérdida de peso, picazón anal, fatiga, bla. Esto de la picazón por ahí se da también en otros parásitos como el oxiuro, que produce prurito en la zona anal, porque también en el caso del oxiuro, bueno, ellos salen, depositan el huevo en la zona perianal y tienen, largan una sustancia, digamos, como cola para que se pegue en la zona perianal, y esa sustancia es irritante, por eso generalmente presentan, le pica, digamos, la cola a los chicos cuando se rascan la cola porque seguramente tienen, no sé, 100% de probabilidad. Después que tenemos, bueno, todo lo que más tienen ahí para blastocystis, pero en realidad, como les decía, es para que lo vean más que nada, no hay ninguna explicación extra. Después lo otro del parásito del Balantidium coli, que también tiene características para que la lean. Yo creo que le dije para que lo lean esto, ¿no? Característica. Lo paso porque en general, digamos, el tipo de reproducción casi es común para todos, pero bueno, se lo especifiqué ahí para cada uno de los parásitos para que ustedes lo tengan ahí como información también. Bueno, dentro de ¿te acuerdas que hemos visto de algunos grupos de los parásitos de los protozoos que son ciliados? El ejemplo es el Balantidium coli, que ahí tienen en la página 36, está la foto, ese digamos que se ve en la materia fecal, en un cocro. Fíjense ahí también clarita, se notan los ciclos que están a la vuelta, ¿lo ven? Sí. Y abajo está el ciclo biológico. Bueno, acá sí tiene un huésped intermediario, que es el cerdo. ¿Sí? Van a pasar, digamos, de la S del hombre. El quiste, en este caso, sale como un quiste inmaduro, digamos. Ese quiste va a reproducirse, va a llegar al cerdo y el cerdo va a pasar al hombre. Acá en la página que sigue, la 37, hay un gráfico que está bastante clarito, es donde ya están mejor visibilizados el proceso de la infección. El quiste, o sea, la forma infectante ingerido, puede empezar, digamos, a desarrollarse, digamos, en el intestino,
en la parte digestiva del hombre, mejor dicho, más precisamente el intestino delgado, y ahí ¿qué va a pasar? Se va a reproducir. Fíjense que ahí ya teníamos primero un quiste, y ese quiste se dividió en dos. ¿Están en el esquema? Sí. Se dividió en dos, y después obviamente cada uno de esos va a seguir su proceso hasta formar el quiste, y ese quiste va a seguir la forma infectante, digamos, o volver al hombre, y así. Y el trofozoito, fíjense que al costado, acá donde está el quiste maduro, al lado hay un trofozoito. Ese trofozoito, obviamente, ¿qué va a pasar si va al exterior? Se desintegra. Se desintegra porque justamente son estructuras que no tienen resistencia, entonces se va a morir porque la sola exposición al sol o el mismo en la desecación, lo que sea, va a hacer que se muere. Y ahí, por lo que no entendíamos bien el primer ejemplo del ciclo biológico, fíjense, eso es lo que pasa en realidad con lo que estaba explicando acá. Acá es un poquito porque este es un ciliado y es un parásito mucho más grande en tamaño, porque es unicelular, acuérdense, pero una célula mucho más grande, va, aparte de ser ciliado, las cilias permiten movilizarse, digamos, hacer una vida más activa, y ahí está la reproducción. Se van a dividir los núcleos, después se va a dividir el citoplasma, ¿me siguen el esquema? Donde está el quiste ingerido, después se enquista, o sea, ese quiste se disuelve, digamos, la cubierta mediante el vaso digestivo, y acá se dividen los núcleos, después se va a dividir el citoplasma y vamos a tener los dos quistes. Acá hay uno solo, pero el otro obviamente no se lo dibuja, pero digamos son dos. ¿Se entiende eso? Sí. Por eso les decía que primero apréndanse los ciclos biológicos de uno, y eso le va a quizás una pequeña diferencia con el ciclo del otro, pero no es tanta la diferencia. Lo que me interesa es que usted sepa que un quiste se va a convertir sí o sí en un trofozoito, y ese trofozoito se va a convertir dentro del huésped. O sea, no me digan que el trofozoito se va a disolver afuera, porque no pasa. O sea, el quiste, una vez que salió en materia fecal, salió en las heces, es liberado, y ese quiste va a perdurar hasta que ingrese de nuevo al organismo. Bueno, en este caso son parásitos del hombre. O sea, puedo ingerirlo yo, o puede ser que se le contagie a otro, pero dentro del hombre, digamos. Entonces va a pasar el proceso, digamos, de maduración de ese quiste, se va a desarrollar en el trofozoito. Eso es lo que quiero que le quede claro, y lo que siempre preguntan en el examen: ¿cómo es el proceso del ciclo biológico del protozoario? Es decir, bueno, a través de un quiste que es ingerido, ese quiste se desenquista o se disuelve en la cubierta dígalo por separado, como quieran. Una vez que ya adquiere la forma adulta dentro del organismo, dentro del huésped, se reproduce, se alimenta, ¿verdad? Y después eliminado bajo ya la forma quística, o si se libera bajo la forma del trofozoito, obviamente va a morir, no va a terminar su ciclo ahí, digamos. Pero bueno, una pregunta que le hacían unos chicos en el examen, digo, ¿qué pasa si ese trofozoito se eliminó en la forma casi hipotética, no pasa nunca, pero le preguntaba, ese quiste, ese trofozoito se eliminó bajo la forma de trofozoito, en la materia fecal, y no hay quiste. ¿Qué pasa con el ciclo biológico de ese parásito? Se corta, o sea, se pierde, digamos, esa especie, porque ya el trofozoito no tiene forma, o mejor dicho, el parásito no tiene una forma de sobrevivir. Ahí corté el ciclo. O la otra chica le preguntaba, ¿cómo hago para interrumpir el ciclo el ciclo biológico de un parásito, de un protozoario? Entonces, bueno, una era tratando de que se elimine la forma de trofozoito nada más, o evitar que se forme el quiste, que justamente los antiparasitarios van a hacer eso. Van a hacer que ese quiste sea liberado sin protección, o que se libere, o como que acelera, digamos, la eliminación del trofozoito, y ese trofozoito se va a morir. O algunos lo que hacen es destruirlo directamente dentro del organismo. Pero si lo eliminas solamente la forma de trofozoito, obviamente ahí estoy interrumpiendo el ciclo, y ya estaría curada esa parasitosis. Acá tenemos el que sigue. Esto, digamos, para mí es una de lo más importantes, no para mí, sino en realidad, dentro de los protozoarios.
yo siempre cuando le digo que me den ejemplo en los exámenes o en el parcial, a veces les pido ejemplo de protozoarios. Esto, anótenlo, Giardias, uno de los ejemplos más. Blastocisti también puede ser por el tema de que son ciliados, pero más que nada en lo que casi a diario se encuentra como parásitos contaminantes, digamos, que están infectando, son las Giardias y también las tricomonas, que ya vamos a ver después. Pero de este grupo son los más, y bueno, recuerdo que vimos los flagelados, porque eso lo vamos a ver aparte en una extremidad aparte, que son de Chagas y todo eso. Vamos a ver en la unidad de parásitos reumáticos y tisulares. Bueno, acá tienen la descripción de lo que es la Giardia lamblia. Le mostramos más que nada el intestino delgado, adherido a la velocidad intestinal por medio de discos lobulados, ¿verdad? Se alimenta y se reproduce hasta que el contenido intestinal inicia el proceso de deshidratación, momento en el que comienza el enquistamiento del trofozoito. O sea, el trofozoito parasita, digamos, en el aparato en el intestino, hasta que llega un momento que ese trofozoito ahí mismo se enquista, ¿se entiende? Y ahí ya una vez que se enquistó, ya digamos puede perdurar o sobrevivir dentro del organismo y después ser eliminado y obviamente seguir sobreviviendo. ¿Qué más? Fíjense acá dice los quistes expulsados junto a las heces ya son infectantes. ¿Sí? O sea, los quistes, porque acuérdense que cuando hablamos antes de que los quistes por ahí son eliminados bajo la forma prequística, o sea, no están maduros, y al no estar maduros no tienen una alta capacidad para infectante. O sea, para que ese parásito sea infectante, o que esté presente en una forma infectante, tiene que ser bajo la forma quística. El prequiste o un quiste inmaduro puede ser susceptible a la acción del medio ambiente, la temperatura, el sol, ¿verdad? En cambio, cuando ya está maduro, entonces ahí es cuando tenemos forma de resistencia. Si no, no. Eso también es otra pregunta del parcial. Para que me acuerde la pregunta. Algo así como que si un prequiste o un quiste inmaduro era la forma infectante de alguna de las parasitosis del protozoario. Y la respuesta es lógica que no, porque no son, digamos, infectantes. Bueno, acá también la explicación de cuando se forma el quiste, obviamente se empieza a perder los flagelos, porque la Giardia tiene un parásito flagelado. No sé si te puse un esquema acá. Sí. Bueno, ahí le dejo para que lean todas las características de la enfermedad, que más que nada ahora le da un poquito los síntomas para que no, creo que eso es algo más importante. Son enfermedades por lo general crónicas que no producen síntomas, digamos, o ese síntoma demora mucho en manifestarse. Y cuando la infección se produce mediante síntomas, vamos a tener diarrea mucosa, sin resto de sangre, meteorismo, dolor abdominal. Meteorismo es el ruido de los intestinos, ¿sí? Siente así como que tenemos hambre, eso es meteorismo. Dolor abdominal y la anorexia, digamos, como en etapa avanzada de la enfermedad, porque ¿qué es lo que hace? Empieza la anorexia, ustedes saben lo que es la anorexia, ¿cierto? La anorexia, para los que no saben, es, digamos, la pérdida, digamos, de nutrición, de nutrientes del organismo. El organismo no se alimenta. Algunos confunden con la bulimia. La bulimia es una cosa y la anorexia es otra. La bulimia es cuando la persona se autopercibe gorda y entonces se provoca el vómito, come mucha cantidad, se provoca el vómito, algo psicológico, digamos. En cambio, la anorexia la puede producir, por ejemplo, como una persona que está desnutrida. Llega un momento que el organismo ya pierde toda la capacidad de absorción, digamos, ese organismo no tiene, la persona es muy flaquita, está totalmente débil. En cambio, en la bulimia es cuando esa persona se autopercibe gorda, porque algunos que son flacos, igual que comen y después vomitan, y eso les lleva, o sea, la consecuencia de la bulimia va a ser la anorexia. ¿Estamos? ¿Qué más? Bueno, ahí tienen para que sigan leyendo. Acá en el esquema de la página 39
tiene el ciclo biológico. Fíjense, acá que lo que pasó pues ya está en la boca, he ingerido el parásito en la forma quística. Fíjense que ya dentro ven la figura del quiste, que adentro ya es como que está el embrioncito, ¿lo ven? Bueno, fíjense que ya cuando en el segundo paso del ciclo vemos el parásito que está desarrollado. Ya dice rotura del quiste, esto en el duodeno, o sea, ya perdió ese. Teníamos el quiste y acá teníamos como algo así se ve en el dibujo, ¿no? Sí. Entonces cuando ya se disuelve esto vamos a tener parásitos ya desarrollados. Y tiene unos flagelos. ¿Lo ven ahí? ¿Qué ven por ahí? Sí. Y ya acá en el duodeno, fíjense que tenía un a ver, cuando le decía al comienzo, en el otro ejemplo, yo tenía un quiste que tenía los 4, ¿te acuerdas que decía que tenía los 4 núcleos? Y estos 4 núcleos van a dar 4 hijitos, digamos. Si eran 8, eran 8. Acá solamente tiene uno, que ya está en el segundo paso, ya se disolvió la membrana o la cubierta y ya quedó esto. Y después el paso que sigue en el esquema, ya se está dividiendo esta misma célula, se está dividiendo en 2 células iguales. ¿Lo ven ahí en el dibujo? Sí. Bueno, después ya, obviamente ya se dibujó una sola, pero quedaron de una sola, salieron 2, y en el ciclo obviamente va a seguir una, no es que la otra se mueve y se desaparece, esa va a seguir el ciclo, pero por otro ciclo. Esa que siguió, ya siguiendo en el duodeno, va a empezar a enquistarse. Como decía, ¿te acuerdas que decíamos que se desarrollan en las vellosidades intestinales? ¿Sabes lo que son las vellosidades intestinales, no? ¿Todos? Sí. Bueno, por la duda que no sepa, son unos pliegues que presenta el intestino. Bueno, no le voy a arruinar el día, no sé quién. El tubo del intestino tiene la mucosa, digamos la fibra, y después acá tiene una mucosa que tiene los pliegues. A su vez, tiene la microvelocidad. O sea, acá dentro, arriba de los pliegues, hay otros pliegues más chiquititos, que son las microvelocidades. Ahí en esa zona se produce el desarrollo, digamos, del trofozoito, la reproducción y el enquistamiento de lo en este caso de la llave. ¿Entienden o no? Ustedes están debatiendo ahí, ¿qué tal? ¿Sí o no? Ahora, cuando ya tenemos el trofozoito que está adulto, fíjense, pasa lo mismo que decíamos hace un rato. Si se elimina bajo la forma de quiste, obviamente va a seguir el ciclo. Sí. Acá ven, acá una parte se. Acá, en esta parte tenemos que el quiste, ya ahí salió el quiste, y la otra forma que no se quitó, sino que sigue como trofozoito. ¿Lo ven al fondo o no? Sí. Obviamente, ¿qué va a pasar con el trofozoito? Se va a desintegrar. Se va a desintegrar porque no es una forma que persiste. ¿Qué va a pasar con el quiste? Va a volver el ciclo. Va a volver el ciclo y eso va a volver a infectar y va a seguir el ciclo dando vueltas. Es lo mismo que le decía hace un rato con el caso de las. Y bueno, ahí tienen las características. Bueno, el tratamiento, ves que decía, creo que una de las cosas que la que más me acuerdo es la del metronidazol y el tiotinidazol. Como digo, no me interesa tanto que sepan los antiparasitarios, pero por el que le interese son el metronidazol más que nada. Que es el que se da en la saquista. Le dan los saquistas ahí, el médico le encaja la cajita a la mamá y la mamá va con la cajita al laboratorio, pedís tú uno o pedís frasquito para tomar la muestra.
En la figura que sigue, aquí está, ¿no? Bueno, un poquito más de lo mismo. Acá es donde fíjese que está en la página que sigue, la 40, hay un pedacito de lo que yo decía de ayer de la mucosa intestinal. Dice guardias adosadas a la célula epitelial intestinal. O sea, esa célula, digamos, esos pliegues, los micropliegues, obviamente están solo como un piso de células epiteliales. Acuérdense que el interior del aparato digestivo, también como el urinario, está recubierto por células epiteliales. Y arriba, bueno, está, digamos, el parásito adulto, el trofozoito, por dicho, bien desarrollado. Ahí están las características. Fíjense que el quiste también tiene 4 núcleos, o se ve como 4 núcleos, pero en realidad y la forma adulta con los flagelos, ¿se ve, no? Sí. En cuanto al ciclo, acá más que nada para decir cuáles son, digamos, cómo es la forma en la que se llega a contaminar a la persona. Y bueno, más que nada por el agua, por lo general, los quistes ya que se encontraron, por lo menos los que yo encontré, son más que nada por el agua. Pero también los podemos encontrar en la fruta, las verduras contaminadas. Y ahí en el cuadrito de abajo, ahí tienen lo que estábamos hablando recién, esquematizado, el quiste, el trofozoito, la división del trofozoito, el trofozoito y después obviamente el quiste de nuevo. ¿Lo ven ahí en el que dice 3, 4, 5? Es lo mismo que está en el esquema, digamos, de arriba, de la página 39. Bueno, el otro de los protagonistas es la Tricomona vaginalis. Como decía, esto también es uno de los parásitos importantes dentro de lo que son los protozoarios, y la característica, acuérdense siempre de que son no presentan la forma quística. Dentro de las tricomonas hay 3 tipos de tricomonas que son digamos más comunes. Hay una que se encuentra más que nada en la boca, que es la tricomona tenax. Después tenemos la hominis, que es más del aparato digestivo, y después la tricomona vaginalis, que es la que más abunda y porque es de transmisión sexual. Esto, bueno, me pasó, por ejemplo, en pacientes una paciente que no sé, cada vez que me sonó así como que cuando vi un sedimento urinario, no le pidieron nada para tricomona, sino le pidieron sedimento urinario. Y en ese sedimento urinario encontré tricomonas. Después me puse a ver en el historial en la compu y en realidad viene con tricomoniasis desde 2019. Entonces le decía al médico, porque yo por ahí a veces cuando puedo hablar con el paciente, le digo, o sea, como para que vea que hace un buen tratamiento, qué sé yo. Yo no entregué el resultado, le entregó un chico que está justamente haciendo una pasantía ahí en el laboratorio, y entonces bueno, no le puedo decir. Entonces hablé con el médico y le dije al médico, entonces me decía el médico que quizás no corta, digamos, la transmisión, porque capaz que el hombre no se hizo un tratamiento. Entonces si hay una tricomoniasis, tiene que hacerse la pareja el tratamiento. Porque el hombre es, digamos, el que, bueno, pues si tenía una dedicada tal, ¿no? La pareja estable se supone, y si no, hay que usar una protección. Pero en el caso de la pareja estable, pues justamente si se hace un tratamiento, tiene que ser los dos. Bueno, igual que la sífilis, cualquier enfermedad, digamos, transmisión sexual, tiene que ser más que nada causada por alguna bacteria o parásito, tiene que ser el tratamiento para los dos. Porque el hombre es como asintomático, digamos, la que más síntomas tiene la mujer. Entonces, y es más fácil, digamos, de diagnosticar, porque por lo general no nos piden mucho sedimento para los hombres. En cambio, para nosotros sí, ahí es donde casualmente encontramos eso. Pero bueno, yo por ahí preguntaba porque pensé que no se estaba haciendo el tratamiento, y por ahí porque el paciente que no sabe, digamos que es una tricomona y a lo mejor el médico se le pasa. No creo, pero bueno. Entonces acuérdense que las tricomonas son tres variantes, una que la encontramos en la boca, la otra que se la encuentra en el aparato digestivo, y la otra de transmisión sexual, que es la vaginal.
En eso también, acuérdense también, porque me pasó muchas veces de tomar exámenes y de pedir por ahí para dar una mano, tipo una vaginal, que me la escriban, no se la acuerdan, entonces bueno, ¿dónde la encontrar? Por lo menos. Y si vaginal, ya por lo menos tenés una idea de dónde la puedo encontrar. O por ello, ¿cómo diagnosticamos una tricomoniasis vaginal? O una tricomoniasis. Como le digo, no me pidieron a mí para que haga una ciudad. Algunos me responden que mediante una ciudad está bien, porque muchos ginecólogos piden ayuda vaginal justamente para ver la tricomona, porque no siempre la encontramos en el sedimento. Es que es común, digamos, encontrar en el sedimento, pero a veces que no, porque está, digamos, un poco más arriba, entonces no se va. O sea que la tricomona tiene la característica de, no sé si alguien vio cómo es el proceso de los piojos cuando pican, se prenden y hacen como una plancha, así como que se pegan, así como esto, se pegan a la superficie. En cambio, por ejemplo, la garrapata, cuando le pico, te ve un perro que tiene una garrapata, la garrapata está sobresaliendo. En cambio, en esto queda así como liso, entonces cuando la orina pasa por el conducto urinario, no la arrastra, porque está bien pegada. En el varón sí, porque el varón no tiene tanta adhesión, por eso que el varón es transmisor. En cambio, la mujer va a ser más resistente. La única forma es aplicando, en este caso se utilizan óvulos para que, digamos, con antiparasital. Y bueno, eso es lo que me falta acá. Bueno, ahí tienen también el resumen de lo que es la tricomona. Ahí está el ciclo. Bueno, fíjense que en la página, ahí les puse un pequeño resumen de lo que era la infección y todo eso. Léanlo. De ahí les hago preguntas, así que lean bien. Fíjense ahí en el esquema de la página 42, que es la figura 1, ciclo biológico, perdón. Ahí está, ven que está el trofozoito. El trofozoito se divide, hace una división binaria y ahí vamos a tener otro trofozoito hijo. Acuérdense entonces que esto nos presenta la forma quística. Exactamente, quística. Bueno, no estamos quedando corto de tiempo. También le puse de cada una de las tricomonas y tiene un pequeño, creo que es de lo que más le puse para que lean y estudien. La página 46 es más de lo mismo. Sí. Bueno, ahí después le puse de otro de los parásitos protozoarios que Cristoporidio. Sí. El parásito es el mismo, ya sea en cualquier lugar de donde se ubique. No, son parientes, digamos. No tienen la misma forma. Sí, pero son digamos, distintas especies. Por eso se llaman tenants, y tienen distintos nombres según donde estén. Pero las características son distintas. ¿La estructura es igual? Son parecidos por eso, pero no son la misma. O sea, distintas familias. Misma familia, pero distintas especies. ¿Qué más? Bueno, acá en el otro, el Cristoporidio, también que es un protozoario. Fíjense, ya tiene huéspedes intermediarios. Y ahí le dijo, bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo. Yo más que nada quería que... El ciclo biológico de Cristoporidio está ahí y está la forma, digamos, como que presenta distintas un ciclo con intermediarios. Chicos, ya termino. En la página 47. 49, ahí tienen distintos tipos de protozoarios. Fíjense la diferencia entre los huevitos,
de los quistes. No sé si... Y también de los trofosóitos. En definitiva, lo que me interesa es eso, que ustedes sepan que se reproducen a través de quiste, o sea que la forma infectante del quiste. Bueno, para algunos sí que vean las características, acuérdense que unas son, digamos, como la llave, que puede ser más dañina, digamos, donde se produce la forma quística, que es en la vellosidad intestinal. Y bueno, se lo dejo ahí para que lo vean. ¿Alguna duda después me preguntan? Hay un cuadrito también puede servir en la página, la última página. Hay un cuadrito de los protozoarios, y que ya están los ejemplos. Esto puede servir para el estudio final o para el parcial. Y que ya tienen las amebas, y bueno, cuáles son las amebas, todo eso como más esquematizado. Bueno, puse ahí como machete, no sé si decirlo, se lo decía. Bueno chicos, hasta acá llegamos. Luego terminamos la hora. Sí. Y acuérdense que no tenemos clase la semana que viene. Vean el teórico que les mandé. Por lo menos leanlo. Escuchen chicos, no termino. El tema del teórico que viene ya son de los metazoarios. Y los metazoarios son gusanos. Ahí tienen las características entradas en el teórico, así que no es tan difícil para el teórico, pasa que cuando vengamos repasemos nomás y ya ustedes me enseñan. Chao, feliz milagro.